puede cerrar sus ojos ahí donde está. Hablamos con el Señor, le decimos: Señor, háblame, yo quiero salir de aquí creyendo que tú hablaste una palabra que era para mí, entendiendo lo que tú me quieres decir y con una convicción renovada para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Lo podemos hacer? Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de tener vida, de tener salud, de estar en la casa, de poder reunirnos una semana más, pero con una expectativa nueva de lo que tú puedes hacer en nosotros, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que estamos esperando lo que tú tienes para nosotros el día de hoy a través de tu palabra. Yo quiero presentarte el corazón de cada uno de los que estamos aquí, ya sean parte de la familia o no, pero yo sé que tú tienes un alimento, yo sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, en esta hora. Y yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que confirme cada una de las cosas que aquí se van a hablar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Comunidad. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué elementos la componen y qué tan determinante es en la vida de un grupo de personas, así como nosotros los que nos encontramos en este lugar? Yo estuve meditando en esto a lo largo de esta semana, pensando, hablando con el Señor acerca de qué significa este concepto de comunidad. ¿Por qué Dios nos dio esta palabra desde el principio, cuando empezamos con esta familia, con esta iglesia? Nos dio esa palabra y ese concepto, y creo que en este tiempo en el que estamos, que como lo he venido reiterando, ya en unos días más estaremos cumpliendo 10 años como iglesia, y Dios me ha venido llevando hacia atrás en la visión, en lo que Él planteó para nosotros, y tratando de redescubrir muchas de las cosas que Dios quiere que nosotros afrontemos para el tiempo que viene por delante. Y una palabra importante es esa: comunidad, porque nosotros así nos llamamos. Amén. ¿Cómo nos llamamos? Comunidad. Entonces es importante que entendamos lo que eso significa y qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero antes de entrar a más profundidad en la reflexión y en el pasaje, déjeme comentarle cuál es el significado, o uno de los significados que esta palabra comunidad encierra, para darnos un poquito más de idea más o menos hacia dónde vamos con la reflexión. Una comunidad, según algunas definiciones que encontré por allí, es un conjunto de personas o de individuos que comparten elementos en común. De ahí, de esa raíz viene la palabra comunidad, de la palabra común. Es algo que a todos compartimos. Los elementos en común en una comunidad pueden ser varios, tales como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas que se van a realizar, una visión particular del mundo alrededor, la edad, una ubicación geográfica, un cierto lugar en el que están todos juntos, el estatus social, algún rol en particular. Todos estos pueden ser elementos que forman a una comunidad. Elementos en común, todos comparten una misma cosa. Por lo general, en una comunidad se crea alrededor de esos elementos en común, se crea una identidad que es común a todos, aunque no se pierde la individualidad, pero sí se genera una identidad común que hace una diferenciación entre otros grupos u otras comunidades. Generalmente son algunos símbolos, algunos signos, algunas acciones que se realizan que son parte de la identidad o del ADN de esa comunidad en cuestión. Y se comparte y se elabora a través de sus integrantes mediante una socialización continua, es decir, en el estar conviviendo, en el estar todos juntos y estar compartiendo, se va creando, se va generando una identidad. Y esto es muy orgánico. No hay alguien que diga: así somos, esto tiene que ser, sino que se va construyendo a través de la misma socialización. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de una comunidad y cómo esta comunidad va generando identidad, precisamente son las familias.
Una familia es una pequeña comunidad, están juntos y en esa convivencia continua se va generando una forma, se va generando ciertos valores, ciertas preferencias que nadie las forza, nadie las estipula, simplemente se van generando, se van creando en esa convivencia continua y se van transmitiendo de manera natural. Algunos gestos, algunas palabras. Todas las familias tenemos un lenguaje muy propio, ¿verdad? Muy particular. Cosas que solo nosotros como familia entendemos. Es parte de nuestra cultura interna, ¿verdad? Ya hay ciertas maneras, ya hay ciertas formas, ciertos horarios, ciertas costumbres para cada cosa que no son común y nadie las estableció de manera así tácita, sino que la misma socialización, gracias hermano, sino que la misma socialización fue generándolas y fue transmitiéndolas. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Eso es importante, lo tenemos que mantener en nuestra mente porque ahorita vamos a ver qué significa para nosotros este concepto de identidad y cómo podemos nosotros ser más conscientes y ser más intencionales en la generación y en la transmisión de una identidad. Ahora, cuando el Señor creó la iglesia, cuando el Señor pensó en ella, pensó en una comunidad. No pensó solamente en una actividad, no pensó en un lugar, en un templo, no pensó en una actividad semanal a la que la gente acude a cierta hora, está un tiempo determinado y luego se va. Para muchos de nosotros el concepto de iglesia no va mucho más allá que una reunión semanal en la que nos juntamos, cantamos, oramos, escuchamos la palabra y luego cada quien se va a su casa a vivir pues su propia vida de manera muy, muy personal. Cuando Jesús pensó en la iglesia, Jesús pensó en una comunidad, en una verdadera comunidad. No solo en una actividad, no solo en un evento, no es solo en un lugar. Jesús pensó en una gran, gran familia. Esa familia que comparte de manera consciente, una familia que comparte de manera intencional elementos que le son comunes. Él pensó en eso. Cuando Él llamó a los suyos, cuando Él formó su iglesia, Él sabía lo que quería formar. Él tenía muy claro en su mente lo que Él quería hacer. Él quería generar una gran comunidad. Era necesario que fuera así. Por eso el pasaje que leímos al principio dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Juntos. Jesús quería que todos ellos estuvieran juntos, no que se vieran cada cierto tiempo, sino que desarrollaran una vida común, que generaran una comunidad. Y cuando yo pensaba en esto y meditaba en esta palabra, decía, Señor, creo que nos hemos quedado muy cortos en cuanto a lo que tú realmente pensaste. Si no hemos logrado generar ese impacto, si no hemos logrado generar esa transformación en el mundo a nuestro alrededor, es porque probablemente nos quedamos muy cortos ya desde allí. Tú querías formar una comunidad y nosotros formamos eventos, actividades, grupos que se reúnen cada cierto tiempo y que lo único que comparten a veces es un espacio cerrado y un programa, ¿verdad? Algo que hacemos por aquí cada cierto tiempo y fuera de eso no hay mucho más compartir, no hay mucho más estar juntos, no hay mucho más esa transmisión de algo. Y luego de repente se vuelve hasta muy difícil definir qué es lo que nos es común a todos nosotros, por qué deberíamos estar juntos, por qué deberíamos compartir y qué es lo que deberíamos de compartir. Yo le decía, Señor, ¿qué tenemos que hacer para poder tener ese impacto, para poder tener ese empuje, para que el mundo se dé cuenta que estamos aquí, que somos tu cuerpo, que somos tus hijos y que tenemos un llamado especial? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no podemos lograrlo? Y el Señor me decía, pues es que de principio formaron algo muy diferente a lo que yo quería que formaran. Él siempre pensó en una comunidad.
Un grupo de personas que comparten su vida, que aunque hay diferencias, que aunque hay muchas particularidades que no son malas, sino que enriquecen la diversidad del cuerpo, pero que sí saben cuáles son los elementos en común y eso los mantiene compartiendo sus propias vidas. Ahora, ¿cuál es el elemento que nos une? ¿Cuál es el elemento que convierte una iglesia en una comunidad? La palabra del Señor nos muestra ahí que el elemento que nos hace ser una comunidad o que convierte la iglesia en una verdadera comunidad es nuestra fe. Por eso dice, todos los que habían creído. ¿Se da cuenta que ese es el elemento? ¿Se da cuenta que esa es la característica? Lo único que ellos necesitaban para poder estar juntos y formar parte de la comunidad y sentirse parte de la comunidad, el único requisito es que hubieran creído. Todos los que creyeron. El elemento que nos hace ser una gran familia. Lo único que necesitamos para poder formar parte de esta familia y pertenecer activamente a una comunidad es que hayamos creído. ¿Creer en qué? Creer en Jesucristo, creer en la obra de la cruz, creer que a través de su sacrificio nosotros hemos tenido el perdón de nuestros pecados. Y no solo eso, sino que podemos ser transformados continuamente y recibir esa herencia, recibir esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Es todo lo que necesitamos. El libro de los Hechos nos narra otro episodio, ¿verdad? En la historia de la iglesia primitiva, un hombre llamado Felipe es llevado por el Espíritu al desierto y allí se encuentra con un hombre, con un eunuco, un etíope, que iba leyendo un libro y se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues no entiendo porque nadie me lo explica. Y entonces Felipe empieza a explicarle todo. Llega un momento en que le entiende y cree. Habían pasado solo unas cuantas horas. Llegan a un lugar donde había agua y el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Felipe le hace solo una pregunta. No le dice, pues ya, ¿verdad? Llevaste tal o cual estudio o ya, ¿verdad? Hiciste tal o cual cosa, ¿no? Felipe solo le pregunta, si tú crees de todo corazón. Le dice, sí creo. Entonces, bien puedes. Y el bautismo es esa parte que nos permite a nosotros formar de manera oficial o de manera formal parte de la familia de Dios. Habla de un nuevo nacimiento que nos permite a nosotros no solo ser perdonados de nuestros pecados, no solo es una confesión de fe en Jesús que nos abre la entrada al proceso de la salvación, sino que también el bautismo es esa señal de que hemos sido adheridos a la familia de Dios. El etíope no tuvo que hacer ninguna otra cosa más que solo creer y fue aceptado en la familia de Dios. Ese es el elemento que debe a nosotros unirnos. Nuestra fe, el haber creído en una misma cosa, es la base o debe ser la base de nuestra comunidad. No podemos ejercer nuestra comunión basados en otras cosas. Yo sé, mi hermano, que a veces nosotros intentamos tener muchas cosas o hacer muchas cosas en común y tratamos que eso determine nuestra adherencia a la familia, nuestra adherencia al cuerpo, pero sabe, es muy difícil generar esa comunión profunda que muchos o todos quisiéramos ver en la familia, basándola en algo que no sea nuestra fe, porque todo lo demás, hermano, es muy relativo, no siempre va a aparecer, no siempre va a estar allí. Lo único que tiene que permanecer todo el tiempo es nuestra fe, es que sigamos creyendo en Jesús, es que sigamos estando en Él. Hermano, quiero hablarte acerca de la unidad y entiendo y quiero creer que ya entendiste por dónde va la cosa. Estamos hablando de unidad, estamos hablando de unión en el cuerpo, y cuando hablamos de unión en el cuerpo de repente nos ponemos muy románticos y queremos hablar mucho del amor y queremos hablar mucho de la amistad y queremos hablar mucho de esa convivencia armoniosa, ¿verdad? Entre nosotros, y los abrazos y los apapachos y las palabras bonitas, y eso está muy bien. El problema es que no siempre se puede.
Paz de Cristo, hermano. No siempre se puede. El amor no siempre es romance. El amor no siempre son cosas bonitas. El amor también a veces implica cosas que nos duelen, cosas en las cuales tenemos que sacrificar. No siempre la cosa va a ser romántica en una relación. Paz de Cristo, hermano. Si usted está casado ya sabe a lo que me refiero. No todo el tiempo uno amanece, ¿verdad?, con ganas de darle un abrazo a la pareja. A veces amanece uno con ganas de abrazarle, pero el puro pescuezo, ¿verdad? Nomás. Ahí nomás lo quiero abrazar. Es así. Los sentimientos no siempre se prestan para que las cosas sean bonitas y románticas. Pero ¿por qué permanecemos allí? Porque hay un compromiso generado a través de algo que hemos creído. Hay una convicción de aunque las cosas no estén muy bien en ese momento, yo he tomado una decisión de estar allí. Y es mi fe y es mi convicción la que me mantiene unido. Quiero hablar acerca de la unidad del cuerpo, pero no de esa que se da en los momentos bonitos de celebración, porque pues si fuera así, pues necesitaríamos estar haciendo fiestas y convivencias todo el tiempo, ¿verdad? Para que siempre estemos muy armoniosos y siempre muy a gusto y siempre muy bien. El problema es que es una manera muy inestable de sostener a una comunidad. Una comunidad es mucho más que eso, y el requisito fundamental es que podamos compartir la fe. No puede haber una buena comunión si no hay una buena fe. ¿Sí vamos bien, hermanos? No puedes pertenecer a esta comunidad solamente porque te sientes bien, solamente cuando te sientas bien. Para poder ser parte de la familia de Dios necesitas compartir la misma fe. Si tú estás aquí por primera vez, segunda vez, y si en algún momento tú sientes que este es el lugar donde tú tienes que estar, lo único que necesitas hacer, pero lo más importante que tú necesitas hacer es creer. Todos son bienvenidos. Cada persona que viene a este lugar es bienvenida y queremos que se sientan como en casa, pero la verdad es que ser parte de la familia implica compartir la misma fe. Tú puedes venir aquí todas las veces que tú quieras, tú puedes estar con nosotros, cantar con nosotros, orar con nosotros, escuchar la palabra con todos nosotros, pero si tú realmente quieres experimentar lo mejor de esta familia, lo mejor de esta comunidad, tú necesitas creer. Sí, y mostrar esa fe. Mostrar esa convicción que hay en tu corazón. Mientras tanto seguirás siendo un invitado muy amado, muy querido, muy bendecido y muy apapachado, pero siempre un invitado. Pero la mejor invitación que nosotros podemos hacerte es a que formes parte de esta familia, porque es lo mejor. Es lo más bonito. ¿Amén o no amén? Es lo más bonito, ser parte de esa familia, ser parte de esa comunidad, porque entonces ahí es donde tú experimentas lo mejor de Dios. Ser parte de una comunidad y vivir esa comunión profunda necesita de nuestra fe. Llegar a estar unidos por la fe no es sino una muestra indudable de una iglesia que ha madurado o que está madurando. Es una muestra muy especial. El domingo pasado hablábamos acerca de la madurez y de la necesidad de madurar en el Señor, y abordamos para eso varias partes del capítulo 4, ¿verdad?, de la carta de Pablo a los Efesios. Y quiero recordarte una parte donde el Señor pone la medida, cuando el apóstol habla de a dónde tenemos que llegar, cuál es la aspiración que Dios tiene con cada uno de nosotros, y se encuentra ahí en el capítulo 4 y versículo 13 de la carta de Pablo a los Efesios. Y lo primero que menciona, esa medida que el Señor pone, habla de esto que te estoy mencionando. Comienza diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? A la unidad de la fe. Esa es la medida comunitaria. Eso es lo que Jesús espera que nosotros como iglesia alcancemos, una unidad basada en la fe.
Porque tal vez la unidad que tú tienes con el cuerpo ahora mismo, hermano, y te estoy hablando a ti que eres parte de la familia, ese elemento que te une al cuerpo puede ser bonito, puede sonar bonito, pero no puede no ser el correcto. Muchos están unidos a la familia porque tienen ciertos intereses en cuanto a algunas cosas, ¿verdad? Hay algunas personas, pues yo estoy aquí porque pues aquí está mi familia, aquí están mis papás, mis hermanos, qué sé yo. Aquí están y entonces por eso estoy aquí. Pero la verdad es que te pierdes de algo muy especial cuando tu unión solamente está porque tienes a una persona o a algunas personas que son parte de ti. Y entonces ese es el interés que tú tienes en ser parte de la comunidad. Y eso está bien en algún sentido, en algún momento dado ayuda, pero no puede ayudarte para siempre. Una iglesia que madura es aquella que está unida a través y exclusivamente por la fe que hay en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo en la palabra. Hasta que todos alcancemos esa unidad de la fe. Otros tal vez están unidos a la iglesia por alguna cosa, por alguna actividad, algún trabajo que hacen, y tal vez tienen muchos años en la iglesia, pero no te has dado cuenta que lo único que te une a ella es un trabajo que realizas, es un ministerio que tú estás desempeñando. Y no quiero que me malentiendas, hermano, todo lo que podamos hacer por la obra de Dios es valiosísimo. Yo como pastor agradezco el trabajo de cada uno de los voluntarios que hacen las cosas con amor, pero no puede ser esa la base de tu filiación. Ha venido tanta gente, ha llegado y ha pasado tanta gente por esta comunidad, por esta familia, y llegan y se incrustan en la familia a través de un ministerio, a través de un trabajo, pero la gran mayoría de ellos, cuando ya no pueden hacer eso, cuando ya esa labor no les satisface tanto, se dan cuenta que no había nada más. Se dan cuenta que no había otra cosa que los hiciera sentir parte de la familia. Por eso la palabra del Señor es tan estricta en eso. Todos tenemos que llegar a estar unidos por la fe, porque ese es el único elemento que puede vencer al paso del tiempo. Es el único elemento que puede perdurar cuando las circunstancias cambien, cuando las circunstancias se transformen. Es triste cuando algo cambia y te das cuenta que nunca te sentiste parte de la familia, nunca te sentiste parte del cuerpo, porque lo único que te unía es que había ciertas personas, pero cuando esas personas no están, tú ya no sientes filiación. O estabas unido a la familia porque trabajabas para la familia, trabajabas para la casa, pero cuando ya no pudiste trabajar para la casa, o cuando sentiste que tu labor en la casa no era tan apreciada, o encontraste otro lugar donde poder hacer mejor lo que tú haces, te diste cuenta que tu filiación con la casa no era permanente. No eras un hijo en la casa, eras un siervo en la casa. Pero Jesús no quiere siervos en la casa, Jesús quiere hijos. Amén. Porque la palabra del Señor dice que el siervo no queda para siempre en la casa. ¿Quién se queda? El hijo sí queda para siempre. Por eso tenemos que estar completamente seguros que nuestra filiación a la casa es una filiación movida por una convicción profunda. Yo soy hijo de la casa, yo estoy aquí, y aunque la casa se tambalee, ahí voy a seguir en la casa. ¿Por qué? Porque es mi casa. Porque yo he creído en la obra de Dios en mí. He creído que Dios ha propiciado las cosas para que se den como se han dado. Y aunque de repente las cosas se pongan un poco turbulentas, yo permanezco de pie y firme, porque sigo creyendo lo que Dios quiere hacer. Paz de Cristo, hermano. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Unidos en la fe. Es decir, lo que Dios espera de una verdadera comunidad cristiana es que estemos unidos a través de una fuerte convicción, porque todo lo demás es circunstancial. Los lugares de trabajo, los equipos, las personas en la iglesia, cualquier otro interés. No todo el tiempo va a haber fiesta y diversión y abrazos y apapachos. Qué bonito es todo eso, pero no siempre va a estar presente. A veces vamos a tener que atravesar circunstancias difíciles, y ahí es donde se nota, ahí es donde sabemos y nos damos cuenta quiénes somos hijos de la casa y quiénes no.
lo somos. Podemos no estar uniformados, porque de repente buscamos la unidad en la uniformidad, ¿verdad? Y todos tenemos que hablar igual, y todos tenemos que vestirnos igual, y todos tenemos que pensarlo igual, y todos tenemos que hacer todo igual. Pero la verdad es que Dios nos hizo diversos a todos. Cada cabeza es un mundo, y eso es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros tenga cierta individualidad, para que con esa individualidad enriquezca la totalidad del cuerpo. No puede haber una verdadera unidad en una uniformidad. Hay gente que se frustra mucho con eso, ¿verdad? Y quiere vernos a todos igualitos, y quiere que todos hagamos lo mismo en la iglesia. Quiere que todos hagamos las mismas cosas, buscan uniformidad. Y cuando no logran encontrar su uniformidad, dicen, no, esta iglesia no es para mí. Noticia, en ninguna parte vas a encontrar esa uniformidad, porque va en contra de nuestra naturaleza como seres humanos. Tenemos una individualidad, pero una individualidad que no es capaz de separar a un cuerpo que está unido a través de la fe. Podemos pertenecer a contextos muy diferentes, venir de historias de vida muy distintas. Podemos no estar de acuerdo en todo, y eso no está mal. Podemos diverger en algunos temas siempre y cuando no sean fundamentales, no sean de la fe. Se vale no estar de acuerdo en todo. Se vale hablar distinto, etcétera, etcétera. No tienes que vestirte igual que todos los demás. Pero la ordenanza del Señor sí es que todos creamos una misma cosa. Porque cuando todos estamos unidos a través de la fe, la unión se vuelve perfecta. La iglesia del primer siglo, de la que habla este pasaje que ahorita leíamos al principio, lo entendió de manera instintiva. Sabían que habían sido llamados, sabían que creían en una misma cosa, se pudieron identificar. Por eso el escritor Lucas se toma la molestia de dejarlo bien anotado. Todos los que habían creído estaban juntos, empezaron a entenderse, empezaron a encontrarse entre ellos, empezaron a identificarse por aquello que habían creído, e instintivamente sintieron la necesidad de estar juntos. Tenemos que estar juntos. Nadie les dijo. No había manuales de iglesia. Era la primera iglesia de todas, imagínense. No había ni un solo referente. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, pues, y todavía, ¿verdad? A la fecha, después de 10 años, hay cosas con las cuales tenemos que seguir bregando, porque no tenemos un referente o no hay un manual escrito en cuanto a eso. Imagínense ellos. Nosotros ya tenemos 2000 años o más de 2000 años de historia de la iglesia en la cual podemos basarnos. Tenemos un montón de referentes por todas partes, pero ellos no tenían nada. No había manual de hacer iglesia, no había referente de alguna iglesia en el pasado. Pero el instinto, el espíritu que había sido puesto dentro de ellos les hizo sentir la necesidad. Y les hizo entender que la única manera de poder cumplir con la voluntad que Dios tenía para ellos era estando juntos. Que no había otra forma, que no había otra manera, que el estar juntos y el crear una comunidad, no solamente estar juntos físicamente, ahí todos hechos bola, no, va mucho más allá. Ser parte de una comunidad no es solo estar allí, no es solo estar todos amontonados en un lugar una vez por semana o 2 o 3 veces por semana, todos juntos en un lugar. No, hermano. La idea de comunidad para Jesús es mucho más ambiciosa, es mucho más profunda que eso, y ellos lo entendieron. Generaron una comunidad, por eso dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No solo estaban unidos por un momento, no solo estaban unidos por un lugar geográfico, sus corazones, sus mentes, sus voluntades habían logrado compaginarse para buscar todos el cumplimiento de un mismo llamado, motivados por una misma fe. Ellos entendieron que estar unidos y generar una comunidad donde todos participaban de manera activa, de manera responsable, era la única forma de crecer.
No podían crecer. Y hablo del crecimiento personal, porque es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de cómo podemos crecer personalmente en la palabra y en el Señor. Bueno, hoy quiero adherirle una parte muy importante. Si tú quieres crecer como cristiano, si tú quieres crecer como un hijo de Dios, si tú quieres crecer en la voluntad de Dios, no puedes hacerlo fuera del cuerpo. No puedes hacerlo fuera del cuerpo. Cualquier cosa que sale del cuerpo comienza a morir. Amén. Comienza a morir. Si un miembro de tu cuerpo, un órgano de tu cuerpo lo sacan, puede permanecer vivo, sí, pero por un tiempo muy limitado. Todo lo que está desconectado del cuerpo, por más en buen estado que se encuentre, por más saludable que esté, en cuanto tú lo separes del cuerpo, va a comenzar a deteriorarse y a morir. Así funciona, ¿verdad? Tienes un tiempo determinado solamente, si Dios guarde, ¿verdad? Te llegues a cortar un dedo. Y lo puedes meter en hielo, ¿no? Y llevarlo y todo, pero solo tienes un tiempo muy limitado para que puedan volver a unirlo otra vez. Eso se muere, porque está separado del cuerpo. Y pudo haber sido un dedo muy sanísimo, ¿verdad? Rosita, con las uñitas bien cortadas, no tenía un montón de uñeros ni nada, ¿verdad? Que a veces traemos. Estaba muy sanito el dedo, pero en el momento en que se soltó, se separó del cuerpo, comienza a morir. La iglesia del primer siglo entendió que no podían crecer en el conocimiento y en la fe que habían adquirido si no era estar unidos al cuerpo. Mismo capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, pero en el versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No podemos crecer apartados del cuerpo. Tú puedes sentirte muy sano y hay gente que de repente se siente muy sana y entonces cree que puede permanecer así estando fuera del cuerpo. Hermano, eso no fue una cosa que nos inventamos los pastores. La Biblia lo dice. El Señor estipuló que todos los que creyeran tenían que estar juntos porque era la única manera de seguir creciendo. No puedes crecer en solitario, así como un miembro, un órgano del cuerpo no puede seguir con vida si se separa del cuerpo, aunque haya estado muy sano. Ninguna persona, ningún hijo de Dios, ningún creyente puede crecer en solitario. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo nomás con Dios, no, Dios y yo estamos arreglados, ¿verdad? Ya Él y yo tenemos nuestro trato personal y todo. Pero no funciona así, hermano. No funciona así. Cristo dice la palabra que es la cabeza. Y la cabeza del cuerpo la mantiene con vida. Pero hasta el último dedito que tienes abajo en el pie está conectado con la cabeza, pero no directamente. Se conecta a través de los otros miembros. Y a medida que va subiendo, se va conectando con la cabeza. No podemos crecer fuera del cuerpo porque nos desconectamos. No puedo decir que estoy conectado con Cristo si no estoy conectado con su cuerpo. No funciona así. En el mundo natural no funciona así y en el mundo espiritual tampoco funciona así. Por eso la iglesia primitiva entendió que todos los que habían creído tenían que permanecer juntos y generar una verdadera comunidad para poder seguir creciendo en lo particular. Necesito de la ayuda de otros. Necesito del amor de otros. Dios se comunica conmigo a través de mis hermanos. Sí es cierto, hermano. Dios me habla cuando yo voy a la palabra. Sí es cierto, Dios me habla cuando yo oro en lo particular, en la personal. Dios me habla. Pero dejo de recibir una parte muy importante del mensaje cuando dejo de estar unido a su cuerpo. Hay una parte del mensaje que no logra encarnarse en nosotros, que es lo que se da en esa socialización que tenemos los unos con los otros, como cuerpo, como familia. No puedes, hermano. Pastor, pero yo soy una persona muy madura, yo tengo muchos años en el evangelio y eso nadie te lo discute. Nadie te lo discute.
Pero la Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios es por fe desde el principio hasta el final. Es por fe desde que empiezas hasta que terminas. Nunca jamás podrás prescindir de la fe si quieres seguir creciendo en el Señor, y no llegará un momento en que puedas prescindir de ella. Y el principio que hemos aprendido es que cuando hay fe en las personas, cuando alguien tiene una fe genuina, esa fe lo mueve a estar siempre unido al cuerpo. Siempre unido al cuerpo por la fe. Y la fe la vas a necesitar desde el principio hasta el final. No puedes alejarte del cuerpo sin dejar de crecer. No puedes alejarte del cuerpo sin empezar a morir. Ellos lo entendieron. Por eso permanecían juntos y hacían comunidad. No se hacían bolas solamente una vez a la semana. Compartían toda su vida, porque sabían que en ese compartir su vida ellos estaban creciendo, estaban siendo edificados, porque se mantenían unidos al cuerpo a través de las coyunturas, y unos a otros se ayudan mutuamente de acuerdo a la habilidad de cada uno, al don que Dios le ha dado a cada uno, hermano. El don que Dios te ha dado a ti, que seguramente lo tienes, tal vez no lo sepas, no sepas cuál es, pero tienes un don de parte de Dios. Otros en la familia lo necesitan, y tú necesitas lo que los otros han recibido también de parte de Dios. El cuerpo se ayuda mutuamente para poder seguir creciendo. La otra cosa que genera la comunidad, hermano, es una identidad. Solamente en comunidad puedes generar una identidad. Una persona que está lejos de su comunidad pierde su identidad, no sabe quién es. Ahorita platicaba, ¿verdad? Y lo voy a decir con todo, con respeto y con permiso, hermano. Pero ahorita platicaba con César. César acaba de hacer un viaje para conocer sus raíces, ¿verdad? Su trasfondo. Ahorita me decía, hermano, entendí muchas cosas de mí, ¿verdad? De por qué yo soy de esta manera. Cuando conocí a mi familia, entendí por qué yo soy de esta forma. Porque en tu familia, en tu comunidad es donde se genera, es donde se gesta tu identidad. Y una persona que se aleja de su familia, una persona que se desconecta de su comunidad, pierde su identidad. La pierde, porque se va formando entre todos los que estamos aquí, se va formando entre todos los que compartimos una misma cosa. Se va formando nuestra identidad, porque para eso funciona la comunidad. Ahora, tener una identidad es mucho más que tener un nombre. Es generar toda una cultura alrededor de nosotros. Es una forma de vida que nos separa del resto, que nos hace diferentes al resto o a otros grupos, a otras comunidades, que nos hace distintos. No podemos ser una comunidad si no nos distinguimos de otras personas, si no nos distinguimos de otras comunidades, si no nos identificamos y somos identificados desde afuera como una familia con características muy específicas. Eso es lo que nos da identidad, nos diferencia de otros grupos, nos hace ser distinguidos, distinguibles en medio de otras personas. Identidad es algo mucho más que cómo nos vemos. Que cómo nos vemos. Y quiero decir esto con mucho respeto, pero de todas maneras tengo que decirlo. Pensar que ser cristianos o que ser hijos de Dios o la identidad de un cristiano está basada en su apariencia, en cómo se ve, es demasiado reduccionista. Es algo que cualquiera puede hacer. Yo creo que la identidad de Dios en nosotros a través de su familia va mucho más allá que algo que cualquiera puede imitar, que cualquiera puede hacer, porque cualquiera puede vestirse de alguna tal o cual forma. Y a veces nosotros hemos dicho que eso es nuestra identidad y decimos, es que nos vestimos así para diferenciarnos del mundo. Y digo, pues bueno, nos vestimos de esta manera porque tenemos que ser diferentes al resto del mundo. Pero la verdad es que es una forma muy reduccionista de identidad. No se necesita mucho para poder lograr eso. Creo que la idea de Dios en cuanto a la identidad es mucho más profunda, es mucho más ambiciosa. Habla de un cambio, habla de una transformación que tiene que darse entre nosotros y que solo se logra a través de esa socialización, de esa pertenencia al cuerpo. Nos vamos pareciendo más a Dios.
Dios, vamos creciendo en nuestra relación con Él en la medida en que nos mantenemos juntos, porque eso va generando una cultura en nosotros, eso va generando ciertas cosas en nosotros. La iglesia del libro de los Hechos tenía un ADN muy marcado, se vestían igual que el resto de las personas. No, la iglesia en el primer siglo no dijo: ahora nos vamos a vestir todos de este color, ¿verdad? O nos vamos a vestir todos con este tipo de túnicas. No, se vestían igual que el resto de las personas, pero se distinguían del resto de las personas. Si usted lee los versículos que se encuentran después del pasaje que leímos al principio, se va a dar cuenta que la vida de los primeros cristianos era muy distinguible. Se identificaban con cosas mucho más allá que la simple apariencia física. El ADN que los tenía a ellos juntos como familia era un ADN que tenía elementos como la generosidad. Dice, tenían todas las cosas en común, e incluso muchos de ellos eran capaces de vender lo que tenían para repartirlo entre todos y para que nadie tuviera necesidad. Eso no lo hacía cualquiera. Paz de Cristo, hermano. Eso no era algo que cualquiera podía imitar. Incluso hubo quien trató de imitarlo en algún momento. No faltó quien dijo: yo también le voy a hacer igual, ¿verdad? Y quiso imitarle el espíritu de generosidad. Y si sabe cómo acabaron, ¿verdad? Una pareja, Ananías, Zafira. Porque trataron de imitar algo que no era parte de ellos. No, la verdadera identidad no es algo que se puede imitar fácilmente. Es algo profundo que se va generando entre nosotros. Esa armonía, ese amor, esa fe común que había entre ellos les llevó a tal grado de que podían deshacerse de sus cosas en el afán de que todos estuvieran bien, de que nadie tuviera necesidad. Y eso lo distinguía a la gente de afuera, porque los de afuera no lo hacían. No, el de afuera era molarse al que pudieran, ¿verdad? En vez de dar, era tratar de sacar lo mejor que se podía. Pero esta gente extraña, loca, que había empezado a aparecer por allí, estaban deshaciéndose de sus cosas para repartirlo entre todos. El ADN, la identidad de esta nueva iglesia que estaban haciendo, además de la generosidad, expresaban un compañerismo real, un compañerismo, una compañía permanente. Dice, todos los días se veían y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Permanecían unidos en la oración, en el templo, comían juntos en la casa, compartían sus vidas, se abrían las puertas de sus casas. Eso era algo que la gente no hacía. Se distinguían porque había un verdadero compañerismo, y no solamente ciertas reuniones donde ves a mucha gente y aunque tengas mucho tiempo de verla no saben ni cómo se llama. Paz de Cristo, hermano. ¿Alguien se sabe todos los nombres de todas las personas que nos reunimos cada domingo? Y a veces tienes años viéndolas aquí, pero no sabes ni quién es, o el nombre es lo único que te sabes, ¿verdad? Fuera del momento en que estamos aquí, ya no vuelve a haber un contacto sino hasta el siguiente domingo. Y si no vienes tú o no viene la persona, ya lo dejaste de ver un montón de tiempo. Eso no es comunidad, hermano. Ellos permanecían siempre juntos, compartían sus vidas, y eso era impactante para las personas. Los separaba del resto de la gente. Tenían un espíritu de adoración, alababan a Dios, siempre estaban adorando, siempre estaban glorificando al Señor. Era parte de su identidad. Se habían enseñado entre ellos. Ellos habían entendido que la iglesia tenía que estar siempre adorando a Dios. En una parte de la escritura, el apóstol Pablo le da una enseñanza, creo que también es ahí en la carta a los Efesios, y le instruye a la iglesia, le dice: hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Era continuamente estar motivándose entre ellos. En las pláticas, en los momentos en que estaban juntos, siempre estaban glorificando a Dios, y entonces se enseñaban unos a otros a siempre estar adorando. Triste, hermano, cuando reservamos la adoración solamente para un momento en la semana, para un día en la semana, y llegas aquí y te sientes tan incómodo levantando las manos. Paz de Cristo. Te sientes tan incómodo diciendo gloria a Dios. Y los que están aquí dicen: hermano, diga aleluya.
porque no estamos acostumbrados. Porque es entre nosotros mismos, dice Pablo, hablen entre ustedes. Esa convivencia continua debe motivar a unos y a otros a una adoración espontánea y sincera delante de Dios. Por eso llegamos aquí el domingo y pues venimos sin práctica, ¿verdad? No traemos condición. Porque durante la semana nuestras pláticas y nuestra convivencia en ningún momento incluyeron la adoración que debe de existir cuando como hermanos estamos juntos y estamos adorando a Dios juntos todos los días. Paz de Cristo, hermano. Por eso es importante la comunidad. No era una imposición, era algo natural. Había otras características. Tenían un espíritu de servicio, dice, tenían favor con todo el pueblo. Era gente que su identidad estaba demarcada por la generosidad, la adoración, el compañerismo, el servicio. ¿Te das cuenta que en ninguna parte pusieron uniforme y dijeron así se vestían? Se veían diferentes, resaltaban porque traían sus túnicas bien largotas. No, se destacaban porque había cosas en ellos que la gente no podía hacer comúnmente, que pocos se atrevían a hacer por sus propias fuerzas. Y no era una imposición, era más bien algo natural, algo orgánico. La identidad es el resultado de la socialización, de estar continuamente juntos. Decía ahorita, así funciona en las familias. Nadie dice, en esta familia las cosas van a ser así. Simplemente se va formando a medida que permanecemos juntos. Se van generando valores, se va generando un lenguaje muy particular. Nos vamos dando cuenta cómo los niños, nuestros hijos, ¿verdad? Empiezan a utilizar palabras y frases que nosotros dijimos y que no se las enseñamos. Pero en la socialización ellos fueron adquiriendo ciertas palabras, ciertos conceptos. Esa es la base del discipulado. Por eso siempre en nuestra iglesia hemos enseñado que el discipulado tiene que ser una transmisión de vida común. No puede ser un programa en sí, tiene que ser compañerismo continuo. Porque así es como se forman en unos y en otros. Porque así es como se va propagando una idea entre unos y otros de una manera más efectiva, como en una familia, como en una comunidad. Los valores, los principios, las costumbres, los hábitos, los lenguajes se van transmitiendo de una manera orgánica y de una manera mucho más permanente. Y mientras enfrentan juntos los retos que se van presentando en su vida, ellos van aprendiendo a amarse los unos a los otros. Porque en una comunidad estamos juntos en las buenas y en las malas. Compartimos. No solo cuando todo es bonito, porque hay gente que quiere pertenecer cuando todo se está poniendo padre, ¿verdad? Cuando está bonito, cuando las cosas salen, pero cuando no salen, uno que otro dice, no, pues es que ahí los hermanos, ¿verdad? Y se le echan. O el pastor ahí se la echa. No, hermano. En una comunidad vamos generando identidad de manera orgánica mientras permanecemos juntos, en las buenas y en las malas, porque las buenas enseñan y las malas enseñan el doble. Amén. Esos momentos son los que realmente valen. Tú puedes tener en tu familia un cierto distanciamiento, pero cuando las cosas se ponen difíciles, no hay orgullo, no hay cosa que pueda separar. No hay cosa que pueda permanecer. Cuando hay una verdadera familia, el tiempo, la distancia, el espacio pueden hacer una separación, pero cuando vienen las circunstancias, las cosas difíciles, las verdaderas familias vuelven a unirse con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Para eso es una familia, para eso es una comunidad. Hechos capítulo 11. Nos cuenta que en Antioquía a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Esa fue la primera vez que a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Y si te das cuenta, fue una identidad colectiva. No fue de un solo hombre, no fue que a uno le empezaron a decir cristiano y ya de ahí a todos los demás. No, fue cuando ellos pudieron identificar esa familia, identificaron su cultura, identificaron sus formas. Fue tan clara la manera de vivir que ellos tenían que la misma gente les empezó a decir cristianos, seguidores de Cristo. Se habían ganado una reputación que muy difícilmente un hombre por sí solo hubiera podido lograr. Y la tercera cosa que la comunidad
que en la comunidad ayuda o que la comunidad favorece. ¿Por qué necesitamos estar en comunidad? Es porque en una comunidad la reproducción se vuelve mucho más efectiva. Si usted lee todo ese pasaje a partir del versículo 43 del capítulo 2 de los Hechos, se van a dar cuenta que el resultado de esta comunidad, de ese estilo de vida conjunto, donde todos los que habían creído permanecían juntos y compartían todas las cosas, el resultado, dice al final, es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y yo pensaba, ¿cuánto hemos gastado la iglesia? ¿Cuánto nos hemos desgastado la iglesia en programas evangelísticos, en actividades evangelísticas, en materiales evangelísticos, cuando lo más efectivo siempre fue: sean comunidad? Y cuando ustedes sean comunidad, el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que van siendo salvos. Algo que siempre le he repetido a esta iglesia desde que empezamos es que la consigna para que la iglesia crezca es que seamos las personas correctas. Cuando nosotros seamos las personas correctas, Dios va a atraer a la gente. Querido hermano, la parte que el Señor considera más atractiva de la iglesia no son sus eventos, sino su comunidad. Eso es lo que a Jesús le parece más atractivo. Una iglesia que se vuelve una verdadera comunidad es un lugar donde el Señor dice: allí es donde yo necesito que vaya la gente. Ahí es donde yo quiero que aquel que ha estado preguntando por mí desde hace tanto tiempo, esa persona a quien yo quiero rescatar, quien yo quiero salvar, quiero llevarla a un lugar donde pueda crecer. No está buscando los templos más grandes, no está buscando los eventos más vistosos, está buscando las iglesias que son verdaderas comunidades, donde se aman unos a otros, en las buenas y en las malas, donde hay esa unidad en el espíritu y en la fe. Y el Señor dice: allí es donde yo te quiero poner. Para Jesús eso es lo más atractivo. Debemos pasar, hermano, de los programas atractivos a las comunidades atractivas. Lo más precioso que nuestra familia tiene, hermano, no es este lugar. Lo más precioso que nuestra familia tiene no es el ministerio de la alabanza, no es el equipo que tenemos aquí. Lo más valioso que nuestra iglesia tiene, ¿lo quieres ver? Voltea para un lado, voltea para atrás. Esto es lo más precioso que nuestra iglesia tiene. Somos nosotros, eres tú, soy yo. Cuando estamos unidos en un mismo espíritu, nos volvemos el tesoro más precioso y nos volvemos la parte más atractiva de la iglesia para Dios. La idea de los open house, de la casa abierta que nosotros hemos venido trabajando y que generamos, ¿verdad? Siempre ha sido la intención de abrir la puerta de la casa, no para que conozcan la casa y digan: qué bonita casa tienen. La idea del open house o la idea de la casa abierta es que conozcan a la familia, es que nos conozcan a nosotros, y cuando vean quiénes somos y cuando vean lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y lo que vean lo que nos mantiene unidos, hermano, ellos también quieran estar unidos. No es el programa que hagamos aquí, no es el evento, no es el acomodo, todo eso ayuda, pero es circunstancial. El verdadero valor de una casa abierta es que conozcan a la familia.